Hola, buenos días. Para mí es un enorme placer compartir con ustedes esta mañana. Tengo que agradecer sinceramente que me hayan invitado a este congreso a compartir con ustedes, pues bueno, un tema de tal relevancia como es la obesidad en un congreso internacional donde vamos a abordar la obesidad desde diferentes perspectivas. Soy en este momento, trabajo en Málaga, en España, soy presidente de la Sociedad Española de Obesidad y os animo, es un espacio multidisciplinar y un espacio que no tiene fronteras, que van más allá de las fronteras de mi país. De hecho, hay muchísimos socios del otro lado del Atlántico, bueno, de su lado del Atlántico, y os animo a entrar en esta sociedad y de alguna forma a incrementar la masa crítica de nuestra sociedad, porque la obesidad sin duda es un problema global, un problema que afecta prácticamente a todos los países del mundo y probablemente tanto ustedes como nosotros compartimos algunas de las etiologías. Aquí les pongo bueno, una diapositiva conocida por todos ustedes donde se ve bueno, un incremento, la dimensión del problema, ¿no? Fíjense que la mayoría de los países tienen cifras de obesidad superiores al 20%. Es un problema global, prácticamente afecta a todos los continentes y con una magnitud importantísima. Con permiso de la pandemia que estamos sufriendo, probablemente esta va a ser la gran pandemia del siglo XXI y una pandemia que probablemente tiene malas expectativas, ¿no? Si ustedes ven esta diapositiva donde se pone la prevalencia de obesidad infantil en el mundo, pues bueno, estas nuevas generaciones probablemente ¿no? vienen para aumentar la tasa de obesidad prácticamente en todos los países, ¿no? Nuestro país en este momento, España, en niños de 6 a 9 años, el 40% no tiene un peso saludable, ¿no? Entonces es un problema, como ustedes ven, las cifras de obesidad infantil prácticamente en todo el mundo no son nada halagüeñas y pronostican, ¿no? que más que el problema disminuir, el problema va a aumentar en los próximos años y en las próximas décadas. Porque obviamente yo creo que todos ustedes están convencidos de que la obesidad no es un problema estético, la obesidad es una enfermedad grave. En un Día Mundial de la Obesidad, la Sociedad Española de Obesidad asumió este lema, ¿no? La obesidad es una enfermedad de la cabeza a los pies y efectivamente prácticamente afecta a todo órgano y sistema, desde el sistema nervioso central hasta articulaciones del pie, por poner un ejemplo que prácticamente afecta de una forma holística a todos los aparatos y sistemas de nuestro organismo, ¿no? Y aquí por ponerle, pues probablemente la resistencia a la insulina sea una de las patologías, ¿no? que más relación tienen con la obesidad. Prácticamente no existiría diabetes tipo 2 si no existiera obesidad, pero fíjense que prácticamente todos los órganos y sistemas están afectados de una forma importante, desde el cáncer, hígado, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema nervioso, aparato locomotor, piel, es decir, prácticamente tiene una afectación muy importante e incrementa de una forma muy importante todas las patologías más prevalentes, ¿no? en el siglo XXI. Y no solamente, obviamente, si se asocia a esa enorme cantidad de patologías, pues obviamente el coste de la obesidad es muy importante. Fíjense, esta es una diapositiva relativamente reciente donde se sitúa el coste sanitario que suponen pues diferentes patologías, ¿no? Diferentes estilos de vida, ¿no? Y fíjense cómo la obesidad prácticamente está situada en una de las principales eh, acontecimientos que incrementa el coste sanitario y el coste social prácticamente en todos los países del mundo. Fíjense aquí por países,
cómo la obesidad ocupa el primer lugar en coste social y sanitario en México, por ejemplo, el segundo en Estados Unidos, y solamente países donde todavía la desnutrición es muy importante, como puede ser Nigeria. La obesidad no juega un papel tan relevante, pero prácticamente en todos los países desarrollados y en vías de desarrollo la obesidad es el segundo o el primer problema, ¿no?, de coste social y de coste económico, ¿no? Y ese coste, sin duda, es gradual, es decir, a medida que el grado de obesidad es más importante, el coste se incrementa, ¿no? Y fíjense cómo de 5 en 5 de índice de masa corporal, fíjense cómo se produce un incremento muy importante en el coste sanitario que supone la obesidad, ¿no? Bueno, en niveles de obesidad más altas, el coste sanitario se incrementa un 86%, casi un 100%, ¿no? Esto, sin duda, sitúa la obesidad como uno de los grandes problemas sanitarios y sociales de este siglo XXI. Aquí les pongo, por ejemplo, un análisis de costes en Chile, ¿no? Un análisis de costes bien realizado, ¿no? Y fíjense cómo se ve que el tratamiento de obesidad genera obviamente un coste, pero todo el correlato de patologías que se asocian a la obesidad, pues bueno, son muchísimo más importantes que el propio tratamiento de la obesidad, que es ridículo, ¿no? Es prácticamente el 19% versus todas las patologías que de alguna forma se asocian a la obesidad, ¿no? Bueno, con esta introducción, la pregunta, y esta pregunta parece un poco ingenua, ¿no? Pero es una pregunta, yo creo que es relevante y necesaria, ¿no? ¿Tenemos conciencia de la gravedad de esta enfermedad? ¿Es realmente sanitario, sociedad, poderes políticos, tienen conciencia de que esto es un problema y esto es un problema que hay que atajar? Bueno, intentaré contestarle en la siguiente diapositiva. Desde el punto de vista social parece que no, ¿no? Fíjense, esto es un estudio que hicimos en la Sociedad Española de Obesidad sobre cómo se maneja en redes e incluso haciendo una encuesta en población general, y fíjense cómo prácticamente la mitad de la población piensa que la obesidad no es un problema de salud, sino que la culpa la tiene el obeso, que es una persona que no es capaz inconstante y que no es capaz de llevar un estilo de vida adecuado, ¿no? Es decir, se responsabiliza al paciente obeso de su problema, ¿no? Y esto incluso se refleja, ¿no?, en redes, ¿no? La mayoría de las veces que se habla de obesidad, se trata a los sujetos con obesidad sin respeto, ¿no?, con una falta de respeto, ¿no? Esto no ocurre en otras enfermedades, nadie se mofa, ¿no?, de los pacientes con diabetes y se le atribuye que la diabetes ocurre porque no se sigue un estilo de vida adecuado, o incluso determinados cánceres que tienen una relación directa con el estilo de vida, pues tampoco se culpabiliza a los pacientes con cáncer gastrointestinal de que, por ejemplo, no han seguido una dieta adecuada, ¿no?, cuando existe obviamente una relación muy directa entre la forma de comer y los cánceres del tubo digestivo. Esto es diferente en la obesidad, es diferente y hay que revertirlo, ¿no? Y hay que revertirlo porque fíjense qué cosa más desagradable, entre comillas, ¿no? Que por ejemplo, en Twitter, cómo se referían a las personas con obesidad en Twitter, ¿no? Este es un estudio también que se hizo en la misma época, hace un par de años, y fíjense cómo la mayoría de las veces pues se trata de una forma despectiva: gordo, gorda, vaca, foca, gordibuena, fofisano, es decir, términos donde bueno, se utilizan términos eh, de mofa, ¿no?, más que hablar de la enfermedad como una enfermedad más, ¿no? Y cuando la población que tiene patología, si la sociedad no vive
la obesidad como un problema e incluso no está concienciada de que es un problema y de que está minusvalorado. Incluso los propios obesos no tienen percepción de este problema. Fíjense, este es un trabajo hecho también por la Sociedad Española de Obesidad, donde se hizo una gran encuesta que se preguntó el peso, la talla, y luego después a continuación se le preguntó si se consideraban obesos o con sobrepeso, con peso normal, ¿no? Y fíjense que solamente un 17% de los que por el peso y la talla que daban eran clasificados como obesos, se identificaban como obesos. El 83% creían que les sobraban unos kilitos o que incluso tenían un peso normal, ¿no? Y esto ocurre también en los sujetos que tienen sobrepeso, ¿no? En los sujetos que tienen sobrepeso, un 63% se ven como normales e incluso un 12% se ven como delgados. Cualquier campaña, ¿no?, que hagamos a nivel global, ¿no?, destinado a los pacientes con obesidad para concienciarlo, tenemos que tener en cuenta estos datos, ¿no? Si un sujeto, cuando uno hace una campaña de que la obesidad es un problema y que es una enfermedad grave y el sujeto obeso no se reconoce como tal, pues apañados vamos, ¿no? Probablemente esas campañas sean poco eficaces, ¿no? Fíjense, este otro estudio hecho en nuestro país, el estudio Aladino, donde se le preguntaba se medía a los niños entre 6 y 9 años su peso y su talla, y en función de eso se clasificaban en obeso, sobrepeso, normopeso, ¿no? Y luego se le preguntaba a los padres si consideraban a los niños que tenían obesidad por el peso y la talla, si tenían mucho sobrepeso. Y fíjense que solo un 4,8% de los padres que tenían niños obesos consideraban que su hijo tenía mucho sobrepeso. Con esta falta de percepción, probablemente tenemos que trabajar mucho desde el punto de vista educativo para concienciar a la sociedad que estamos ante un problema importantísimo, que no es un problema estético, que la obesidad va ligada a una enorme cantidad de patología, que tener muchas veces, incluso en nuestro país, existe la creencia que un niño, bueno, que tenga un poquito de sobrepeso, pues bueno, tampoco, eso es sano, ¿no? Es mucho mejor que esté absolutamente delgado, ¿no? O que esté delgado, ¿no? Nada más lejos de la realidad, porque ya sabemos que un adolescente obeso probablemente será un adulto obeso. Casi el 80% de los adolescentes que son obesos en nuestro país y prácticamente en todos los países del mundo, cuando llegan a la edad adulta, siguen siendo obesos. Y claro, la obesidad no es solamente un problema de falta de voluntad de los pacientes que la sufren. Sin duda hay un correlato de múltiples factores que hacen que todo nuestro entorno sea obesogénico. No voy yo aquí a decirles todas las causas que se han relacionado con esta enorme pandemia, pero obviamente no están solamente relacionadas con factores de incremento de ingesta y descenso de la actividad física. Bueno, hay un entorno social que sin duda favorece la presencia de esta patología que está incrementando de forma espectacular. Tenemos herramientas para regular el apetito, pero bueno, está claro que no funcionan. Está claro que no funcionan porque nuestras herramientas para controlar el apetito están más orientadas a la hambruna que orientada al exceso de aporte calórico. Es fácilmente comprensible porque venimos, ¿no?, de una especie que ha estado millones de años y miles de años donde predominaba la hambruna. Y obviamente todas las vías están más orientadas a activar mecanismos para incrementar la ingesta que de alguna forma a disminuir la ingesta, ¿no? Bien, tenemos un problema, ¿no? Esta primera parte de mi exposición, pues quería situarle el problema, un problema de una complejidad tremendamente importante. No es un problema simple, es un problema que para atajarlo requiere sin duda
una enorme cantidad de esfuerzo y de forma global, ¿no? Pero ahora vamos a cómo tratamos los pacientes con obesidad, ¿no? Había una falta de percepción de la sociedad, una falta de percepción del propio paciente obeso, pero ¿cómo abordamos la obesidad desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y probablemente ahí tenemos que también eh, una oportunidad de mejora. Tenemos nuevas herramientas al servicio del diagnóstico de pacientes con obesidad. No, eso ya de un clínico, ¿no? que en su consulta de obesidad tenga exclusivamente el peso y una cinta métrica en el mejor de los escenarios, eso es del siglo XIX, el siglo XX. Es decir, ahora mismo tenemos una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten pues, medir la composición corporal que, como ahora después veremos, tiene mucha importancia para valorar el pronóstico y cualquier intervención. Porque fíjense, aquí le pongo un ejemplo de cómo varía cualquier paciente ante una estrategia de pérdida de peso, ¿no? Y hay sujetos que pierden masa muscular, otros que ganan masa muscular y esa relación entre pérdida de masa grasa, que es lo que hay que perder con cualquier intervención, y masa muscular, si no tenemos esas herramientas diagnósticas que valoran la masa magra, la masa grasa, que es precisamente la que tenemos que perder, y la masa muscular, la que no tenemos que perder, pues si no tenemos herramientas que valoren la respuesta a una estrategia de pérdida de peso, mal vamos porque no somos capaces de valorar de una forma directa qué está ocurriendo con el paciente, ¿no? Cuando prescribimos un tratamiento. Herramientas de medición de composición corporal son imprescindibles en la consulta de cualquier especialista que aborde pacientes con obesidad. Y yo les voy a contar pues dos de ellas, ¿no? La ecografía y la bioimpedancia, ¿no? Que son, bueno, la ecografía se ha abaratado de una forma muy importante e incluso la bioimpedancia también. Hay dispositivos con costos asumibles para que un facultativo los pueda tener en su consulta, ¿no? La ecografía se está demostrando como una magnífica herramienta para valorar masa muscular, ¿no? Y somos capaces de identificar también las diferentes capas de tejido subcutáneo, incluso a través de ecografía, como ahora después le demostraré en alguna diapositiva, podemos ver grasa visceral, ¿no? Fíjense cómo podemos ver masa muscular en la pierna, valorando el recto, y ahí ya valores estandarizados que en función de la circunferencia del recto podemos hablar de que hay una cierta hipertrofia muscular o una atrofia muscular o una sarcopenia, ¿no? Con unos dispositivos de ecografía, incluso de estos portátiles, es muy fácil obtener esta imagen que les muestro en la diapositiva y medir la circunferencia del resto de la pierna, ¿no? Porque es fundamental, ¿no? Aproximarnos a la masa muscular para, de alguna forma, ver que efectivamente nuestra terapéutica, nuestra terapia no está provocando lo que no debe de provocar, que es perder masa muscular, sino lo que se debemos perder siempre con cualquier estrategia de pérdida de peso en masa grasa, ¿no? Aquí, bueno, le pongo un protocolo de estandarización de lo que nosotros utilizamos para medir el resto anterior del cuádriceps, en qué zona hay que ponerlo y las variables que se tienen en cuenta a la hora de hacer esta exploración, ¿no? Pero también podemos ver grasa subcutánea y grasa visceral, ¿no? Si ponemos el dispositivo en línea alba y somos capaces de colocar un dispositivo, ya os digo que cualquier ecografía no hace falta que tenga
sean muy complejas, sino que incluso estas ecografías portátiles son capaces de darnos estos valores, valores que identifican el tejido adiposo, subcutáneo, superficial y profundo, ¿no? Porque la capa profunda parece que tiene un comportamiento parecido al visceral, ¿no? Aquí ven ustedes los dos bastos y la línea alba, y aquí pueden ver el tejido adiposo visceral, ¿no? Quizás en otra diapositiva que tengo más adelante lo puedan ver ustedes mejor. ¿Ven? Aquí en esta diapositiva ven como dos sujetos que tienen un índice de masa corporal de 32 son absolutamente diferentes. Fíjense en el de la izquierda, que tiene un tejido adiposo subcutáneo muy importante. Aquí ven línea alba, que separa el tejido adiposo subcutáneo del tejido adiposo visceral. Y fíjense cómo fundamentalmente este sujeto lo que tiene el tejido adiposo subcutáneo, ¿no? Y fíjense cómo la capa de visceral es pequeñita. Y fíjense en el de la derecha, cómo hay una capa de tejido adiposo subcutáneo superficial, cómo se ve claramente la separación en el tejido adiposo subcutáneo profundo. Se ve aquí la línea alba, la musculatura del abdomen, y luego ven cómo debajo hay una enorme capa de tejido adiposo visceral, ¿no? El perfil metabólico que tienen un paciente y otro es radicalmente diferente, y esta ecografía nos dice el porqué, ¿no? El porqué es porque la distribución de la grasa es fundamentalmente abdominal en un paciente y fundamentalmente subcutánea en otro, que se asocia sin duda a un perfil metabólico mejor. Y la impedanciometría también nos da la cantidad de masa magra y la cantidad de masa grasa. Es un método indirecto donde se utiliza pues, la resistencia y la reactancia al paso de una corriente, y en virtud de unos algoritmos matemáticos se calcula la masa grasa y la masa libre de grasa, que representa la masa muscular. Pero también tiene capacidad de medirnos la bioimpedancia, el ángulo de fase, que es tremendamente interesante para ver algo más que la masa magra y la masa grasa. Y fíjense cómo este algoritmo matemático que sostiene con un bioimpedanciómetro, fíjense cómo es capaz de, en función de los valores que nos salga, distinguir un paciente que tiene una hiperhidratación de un paciente que está deshidratado, de un paciente que tiene una masa muscular y una integridad celular adecuada, a un paciente que tiene una masa celular disminuida y con no una integridad de la membrana celular. Fíjense, por ejemplo, es un análisis de diferentes pacientes con COVID, curiosamente, ¿no? Y fíjense que en el centro, lo que está en el verde, lo que está dentro de la elipse verde, serían, por así decirlo, los valores estándar perfectos, los que ni hay una malnutrición, ni hay una hipernutrición, ni hay una deshidratación, ni hay un edema, ¿no? A medida que nos vamos alejando, ya por fuera de la elipse roja, pues entonces si estamos en la parte baja habría una hiperhidratación, si estamos en la parte alta habría una deshidratación. Y fíjense cómo los puntos rojos son los pacientes que murieron con COVID y las cifras que tenían de ángulo de fase. Esto es un estudio que se hizo en 150 pacientes que ingresaron en nuestro hospital con COVID, ¿no? Y fíjense cómo la mayoría de los pacientes que murieron estaban fuera de la elipse roja, ¿no? Entonces, incluso un predictor de mortalidad en patologías como puede ser la COVID-19. Pero no solamente debemos de innovar en diagnóstico, sino que tenemos que innovar también en tratamiento. Hay que olvidarse del manejo de la obesidad 0.0 de ese médico que culpabilizaba al paciente, que lo regañaba, que casi lo insultaba y le sacaba del cajón
de la consulta, pues una dieta estándar y que se la daba y le decía, esto es lo que tiene que hacer usted y el problema resuelto. No es esa la estrategia que tenemos, cómo debemos de abordar ahora mismo la obesidad si queremos hacer un abordaje como cualquier otra enfermedad. Aquí les pongo un ejemplo de un programa de intervención que teníamos en nuestro hospital, que era un programa estándar, ¿no? Que un poco lo que se hacía era una dieta hipocalórica balanceada en hidratos de carbono, ¿no? Había un programa de visitas, y bueno, había respuesta, ¿no? Fíjense que se bajaba un 4,3 kilos, ¿no? De los pacientes que acababan el programa, ¿no? Pero fíjense que ya de entrada, pues un 30% de los pacientes ni iban al programa, ¿no? E incluso muchos de los pacientes que iban al programa no acababan el programa. Pero bueno, vamos a ver qué ocurría con los pacientes que entraban en el programa. Fíjense que el 45% perdían peso, el 20% lo ganaban y el 35% lo perdían. ¿Qué piensa un clínico cuando obtiene estos resultados? Bueno, pues cuando un clínico obtiene estos resultados, dice, bueno, pues los que pierden peso son los que han hecho lo que yo le he dicho, y los que ganan peso y los que se mantienen, pues son unos inconstantes y son alguien que no hace las cosas como debería hacerse. Y sin embargo, el clínico no se pregunta, probablemente a este paciente no le he dado las herramientas necesarias para perder peso y le he prescrito una dieta que esa dieta pues no es capaz de hacerla y tenía que haberle hecho una dieta individualizada. No se cuestiona en la mayoría de las veces el clínico que probablemente el fracaso no es un fracaso del paciente, sino es un fracaso del propio médico que no ha sido capaz de individualizar el tratamiento. Porque lo que está claro es que con determinadas estrategias de pérdida de peso hay una enorme variabilidad. Hay pacientes que responden bien a una dieta y responden mal a otra. Es decir, tenemos que individualizar, porque esto es un mito que tenemos que de alguna forma derrumbar. Este mito de que no hay nada más que una dieta, que es la hipocalórica, balanceada en principio inmediato y que es la única alternativa de abordaje del paciente obeso, eso a día de hoy no se sostiene. No se sostiene porque tenemos otras herramientas. Esto de hacer esto y solamente este tipo de dieta, yo creo que en este momento hay muchísimos estudios que plantean que hay que individualizarla y que estamos viendo, por ejemplo, en este estudio, ¿no? La dieta mediterránea balanceada en hidratos de carbono, hipocalórica, pues consigue una pérdida de peso, pero también lo consigue la dieta baja en grasa y también lo consigue la dieta baja en carbohidratos, que tiene un efecto cetogénico. Y efectivamente las tres mantienen pérdidas de peso a largo plazo. No hay que quedarse solamente con la academia y decir que solamente la dieta que hay que darle a todos los pacientes es una dieta hipocalórica balanceada en hidratos de carbono, y habrá que ver en función de los gustos y bueno, de las características del paciente, prescribir una u otra, y si una no funciona, pues probar con otra, porque tenemos muchas herramientas. E incluso tenemos herramientas de estrategias que en vez de comer 4 veces al día, estrategias de ayuno intermitente que se ha mostrado muy eficaz en algunos pacientes y tienen muchísima mejor compliance el ayuno intermitente, saltarse, por ejemplo, la cena o saltarse incluso el desayuno en algunos casos, que una dieta hipocalórica distribuyéndola en 4 comidas. Tenemos que tener la mente muy abierta. Tienen ustedes que tener la mente muy abierta y en este momento, si queremos tratar a los pacientes con obesidad de una forma rigurosa y científica, el paciente que fracasa con una determinada dieta, el clínico tiene que plantearse que probablemente el problema es suyo. El problema es suyo porque no le ha prescrito la dieta adecuada, o el problema es suyo porque no le ha añadido una terapia farmacológica que de alguna forma le ayude, ¿no?, a esa pérdida de peso. No podemos seguir en el siglo XXI pensando que el fracaso del tratamiento de la obesidad es un fracaso del paciente.
debemos de mirar a nuestro interior y plantear que si fracasa el paciente, estamos fracasando nosotros. Porque, como les decía, hay diferentes herramientas para perder peso con abordajes dietéticos. Y tenemos que valorarlas todas, igual que tenemos que valorar el arsenal terapéutico que tenemos de drogas para bajar la obesidad. Afortunadamente, en este siglo XXI tenemos un arsenal terapéutico interesante, incluso hay algunos fármacos que están en desarrollos clínicos muy avanzados que van a incrementar este arsenal terapéutico. En negrita, bueno, pues están los fármacos que prácticamente están en todos los países del mundo, y no en negrita, bueno, algunos fármacos que disponen ustedes, por ejemplo, en Centroamérica y en Sudamérica, y que no han llegado a Europa. Pero fíjense cómo el arsenal terapéutico es tremendamente numeroso, y que son drogas que demuestran que ayudan de una forma muy importante al descenso de peso y a que el paciente de alguna forma haga una mayor adherencia a las recomendaciones dietéticas que hacemos. Es decir, si una droga no funciona, pruebo otra, y si la dieta hipocalórica clásica balanceada no funciona, pues le digo al paciente a ver si el ayuno intermitente funciona, y si no, incluso una dieta baja en hidratos de carbono que sea cetogénica, pues probar a ver si funciona. Igual que estamos acostumbrados a combinar, ¿no?, los fármacos para la hipertensión y los fármacos para la diabetes, también tendremos que acostumbrarnos a combinar los fármacos para la obesidad y combinarlos con las diferentes estrategias dietéticas que hay para perder peso. Esto es el abordaje moderno de la obesidad. Fíjense, porque también les decía que hay una enorme variabilidad de respuesta a la pérdida de peso en función de la dieta, que la misma dieta en unos pacientes funciona y en otros no funciona, pero es que los fármacos también ocurre. Fíjense, un fármaco muy utilizado como son los análogos de GLP-1, que registran, bueno, pérdidas de peso interesantes, pero hay que tener en cuenta que aquí, fíjense que le pongo un 24% de los pacientes que se le ha puesto un análogo de GLP-1 o no pierden peso o incluso ganan. Entonces, bueno, tiene uno que valorar. Si este fármaco no me funciona, pues tendré que probar con otro, ¿no? Y no echarle la culpa al paciente, echar la culpa al médico que no le ha puesto el tratamiento adecuado. Aquí les pongo algunos fármacos que tienen ustedes y que en este momento no tenemos en Europa, lo que incrementa de una forma muy importante, pues bueno, su arsenal terapéutico, ¿no? Y ya para terminar, yo creo que probablemente esta conclusión hay que grabársela, ¿no? Nos la tenemos que grabar todos, ¿no? Y no seguir haciendo las cosas igual. Tenemos un problema que a lo largo de mi exposición creo haberlos convencido, y creo que ustedes están tremendamente convencidos, porque si hay un congreso internacional sobre obesidad, todos los discentes, sin duda, están sensibilizados con la magnitud del problema. Tenemos un problema que es una enfermedad grave, que tiene un coste social, económico y sanitario brutal, y que como tal tenemos que abordarla como cualquier otra enfermedad. Y fíjense esto, que parece una obviedad. Es decir, si en vez de poner obesidad pusiéramos diabetes o pusiéramos cáncer, dirían, vaya tontería que ha puesto este ponente, no, en esta conclusión, ¿no? Si pusiéramos, el cáncer es una enfermedad que necesita ser tratada como las demás enfermedades, dirían ustedes, este hombre, qué tonterías dice, ¿no? O la diabetes es una enfermedad que necesita ser tratada como las demás enfermedades. Pues una obviedad, una tontería. Pero poner la obesidad, que es una enfermedad que necesita ser tratada como las demás enfermedades, en este momento hay que reiterarlo y hay que enfatizarlo y hay que convencer a los poderes públicos
¿eh? Ningún otro enfermedad, por ejemplo, en Europa, que prácticamente la mayoría de las enfermedades, los fármacos que hay aprobados para las enfermedades, lo asumen los sistemas públicos de salud. Ningún fármaco para la obesidad en Europa está financiado por los sistemas públicos de salud. Se está empezando. Es verdad que ahora mismo en Alemania se está dando algún paso, en Inglaterra también, para incluirlo dentro de la financiación pública, pero tiene tela, que en el siglo XXI tengamos que decir que una enfermedad necesita ser tratada como las demás enfermedades, ¿no? Y sin duda, tenemos herramientas terapéuticas, es decir, es que es importante, no es una enfermedad que esté huérfana de tratamiento. Tenemos tratamientos que son eficaces y que hay que recomendárselo a los pacientes. Independiente, por ejemplo, aquí nosotros en Europa pues tenemos el problema de que no lo financian, ¿no?, el sistema público, ¿no? Y estamos peleándonos desde el ASEDO. Bueno, pues ya buscaremos, ¿no?, y sensibilizar a los sistemas públicos de salud para que lo incorporen, ¿no? Análisis de coste-eficiencia son muy favorables a que la mayoría de los fármacos para la obesidad sean financiados, ¿no? Pero en el caso, incluso en el caso de que no fueran financiados, el médico tiene que decirle al paciente que existen esos fármacos, que existen esas herramientas terapéuticas y que de alguna forma pues pueda acceder a ellas. Esto no ocurre, vuelvo a repetir, aunque sea reiterativo con otras enfermedades, y creo que este congreso, el trabajo que están haciendo todas las sociedades científicas, que sé que tanto en Centroamérica como en Sudamérica hay sociedades científicas muy activas, y desde la SEDO, que también tenemos la Sociedad Española de Obesidad, que ya les digo que es también una sociedad que pueden considerarla como suya, ¿no? Porque de hecho el 40% de los socios de nuestra sociedad, de la Sociedad Española de Obesidad, son de países de Centroamérica o de Sudamérica, ¿no? Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo ímprobo para sensibilizar a la sociedad y a los poderes públicos de que o nos ponemos las pilas o esta enfermedad va a ser mucho más grave y mucho más deletérea que otras pandemias que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Para mí es un placer siempre compartir con ustedes pues experiencias y formas de abordar determinadas patologías que afectan de forma global a todos los países del mundo, y un placer estar de nuevo con todos ustedes.